Hola amigos, bienvenidos a David Parcerisa Live. ¿Qué tal estáis? Bueno, aquí lo tenéis. Ya estamos a muy poquitos días del Congreso Ufology World Congress, donde han tenido la gentileza de invitarme nuevamente para dar una ponencia. Una ponencia en la que voy a hablar sobre, por supuesto, el actual panorama ufológico. Cómo está el tema OVNI actualmente, hacia dónde parece que va a desembocar todo esto. Y voy a hablar también dentro de esta charla sobre la cuestión de la naturaleza de estas entidades que se manifiestan. Sabéis que tenemos, por un lado, un fenómeno bien físico, bien palpable, de entidades que lógicamente podemos considerar que tienen una constitución física demostrada. Parece que ha habido a lo largo de todos estos años una interacción con estas entidades llamadas los grises, vinculando precisamente todo el gobierno norteamericano con estrellamientos de naves, con autopsias, con todo tipo de pues, fenómenos muy intrigantes, ¿no? Sabemos que hay una serie de entidades que podríamos calificar como los grises, entrarían en este grupo, los reptiles, tienen características lógicamente pues eso, reptilianas, pero de diferentes tamaños, diferentes formas, algunos muy altos, otros no tanto. Hay muchos tipos de morfologías y luego hay un tercer grupo también muy común dentro de la casuística, no solo de abducciones, que también son los insectoides. Estos tres tipos de seres, no voy a hablar de ellos porque creo que ya lo hago bastante dentro de mi trabajo habitual en Rimbel, pero sí que voy a hablar de otro grupo de entidades que no sabemos ni siquiera cómo son, que son metamórficas, se camuflan y sobre todo, y lo peor de todo, es que se meten dentro de la mente del ser humano para condicionarla o manipularla. De eso hablaré básicamente en esta charla. Que hay que ir con mucho cuidado con lo que estamos tratando porque son entidades que nos superan infinitamente en muchos aspectos. No sabemos hasta qué punto pueden llegar a manipular nuestra conducta humana. Es un tema complejo. Bien, eh, de todas maneras, aquí lo interesante para mí de este Congreso Ufology World Congress, pues va a ser la oportunidad de poder conocer a estos personajes que os voy a mostrar a continuación y que creo que va a ser muy interesante este año. Repito, los días 22, 23 y 24 de septiembre, que esto es ya mismo. Los que querráis venir, los que querráis participar, los que querráis conocernos, entrevistarnos, pues darnos un fraternal abrazo. Aquí tenéis algunos datos sobre este evento que se realiza, como veis, una vez al año aquí en Barcelona, porque luego en diciembre se va a celebrar en México todo esto. Con lo cual, pues imaginaos, esto ya son dos veces al año. Pero bueno, a mí me toca de cerca aquí en Barcelona porque sabéis que tengo fobia a volar. Me gustaría mucho asistir al de México, pero lo veo difícil, lo veo bastante difícil ahora mismo con ciertas circunstancias personales y familiares. Pero aparte, el problema que es que me pasa como a MA. ¿Os acordáis del equipo A que lo tenían que sedar, lo tenían que dormir? Pues algo parecido. Me van a tener que dar un guantazo en la nuca y dejarme así, y entonces me meten en un avión y nos vemos ya ahí en México. Si no, lo veo difícil. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver un poco cómo es todos los conferenciantes que van a asistir al Ufology World Congress de este 22, 23 y 24 de septiembre en Barcelona. Bueno, en primer lugar, como veis, Whitley Strieber. Whitley Strieber, para mí, sin duda, es el gran referente de este año. Viene de Estados Unidos, concretamente de Nueva York, y está considerado uno de los abducidos más famosos de la historia. Os voy a leer lo que ha escrito aquí mi amigo Robin, es el organizador de este congreso, buen amigo mío, y aquí aparece la biografía, en la página web que podéis consultar.
Ufology World Congress, encontraréis aquí la biografía de cada uno de los conferenciantes, ¿no? Y aquí leemos lo siguiente del señor Whitley Strieber. Dice, es hijo del abogado Carl Strieber y de Mary Drode Strieber. Asistió al Central Catholic Marianist High School, un instituto católico de San Antonio, y estudió en la Universidad de Texas en Austin y en la London School of Film Technique, graduándose en ambas en 1968. Después trabajó para varias empresas de publicidad en Nueva York, llegando al puesto de vicepresidente antes de retirarse en 1977 para convertirse en escritor, sí, un célebre escritor de novelas de ficción. Whitley Strieber es católico y estuvo asociado con la Gurdjieff Foundation. Abandonó la fundación poco antes de las experiencias que describe en Communion, pero sigue interesado en las enseñanzas de Gurdjieff y Ouspensky, y con frecuencia se refiere a ellos en sus artículos no ficticios. Bueno, aquí no resume demasiado lo que es la experiencia que tuvo. Os la resumo yo. Willy Strieber fue abducido supuestamente en 1985 en las afueras de Nueva York, en una cabaña que él tenía para ir a pasar unos días de vacaciones con su mujer, su hijo y unos amigos. Entonces ahí es cuando él sufre una noche, una serie de experiencias que fueron compartidas por varios testigos que estuvieron ahí presentes esa noche y vieron una luz que penetraba por las ventanas, una luz cegadora muy potente, y no podían entender a qué obedecía esto en mitad del campo, ahí perdido en la nada, a kilómetros y kilómetros de la civilización. Y ahí es cuando él, una de las primeras cosas fuertes que ve, se sienta en la cama después de sentir como que hay una presencia en su habitación, su mujer está durmiendo, y ve que aparece detrás de una pared el rostro de una entidad con unos ojos negros rasgados, un ser que, la verdad, se queda de piedra cuando lo ve. A partir de ahí, es abducido, lo arrastran una serie de entidades, él se va flotando por un pasillo hasta al fondo, ve que aparece una especie de luz muy potente y en una especie de lugar muy raro, desordenado, que huele mal, que parece como un estercolero casi, circular. Aparecen ahí todo un séquito de entidades de diferentes formas y tamaños. Hay unos que son pequeñitos de color azul, que lo tocan, lo agarran. Le hacen todo tipo de experimentos, amigos. Le meten una sonda por debajo, muy doloroso. Bueno, ahora sería muy complicado resumir todo el proceso, pero fue bastante desagradable. A partir de ahí es cuando él sufre una crisis muy fuerte, cae en un estado depresivo e intenta al principio lidiar con esto como intentando sacarle hierro al asunto, pensando que se trata de un sueño, una experiencia onírico-alucinatoria. No quiere aceptar que esto haya podido pasar de verdad. Es un poco como aquel que ha sufrido un trauma intenta ocultarlo, intenta ni siquiera pensar en ello. Pero poco a poco se da cuenta de que esa experiencia no puede haber sido fruto de ninguna fantasía o de ningún trastorno mental. Se hace pruebas, incluso se hace eh, todo un programa médico completo, exhaustivo, y se descarta cualquier tipo de enfermedad psíquica o cerebral, posibles tumores, etcétera. Poco a poco se va dando cuenta de que estos seres eran reales, interactuaron con él y empieza su vida a dar un giro de 360 grados. La historia es mucho más amplia, porque el caso es que a nivel mediático fue muy sonado el libro Communion, que sacó en 1987 y que se convirtió en todo un icono de millones, para millones de personas de todo el mundo. ¿Por qué? Hombre, pues porque mucha gente que veía la portada de este libro, aquí lo tenéis, decían, caramba, pues es que este es el ser que yo veo por las noches. Anda, fijaos, ha hecho un efecto croma muy interesante. Bueno, como veis, esto es el libro de Whitley Strieber.
Mucha gente se identificó con esta entidad que aparece en la portada y dijeron, bueno, este es el tipo que entra cada noche en mi habitación. Millones, repito, de personas. Entonces se convirtió en un bestseller este libro. Ahora sí, hay una parte en la que él dice, hay momentos que mm, me arrepiento un poquito de haber hablado demasiado, ¿no? De haber contado lo que me pasó porque me han juzgado de una forma cruel, me han humillado, se han reído de mí y bueno, incluso hay una entrevista en la que él dice, hostia, hay mucha gente que ahora ya no quiere ir a cenar conmigo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que lógicamente desde varias instituciones le cerraron las puertas. Eh, Muchos grupos de personas pues le hicieron el vacío. Ahora no estamos en los años 80 y las cosas han cambiado. Pero en ese momento debió de ser muy duro para Whitley, lógicamente, salir a contar todo esto. Bueno, el caso es que el día 22, 23 y 24 vamos a tener la ocasión de conocerlo, estrecharle la mano y hacerle una serie de preguntas. Tengo una lista de unas 10 preguntas para realizarle a Whitley y a ver si aquí en Rimel 35 podemos compartir con todos vosotros lo que creo podría ser una de las mejores entrevistas que yo habría realizado en mi vida, sin duda. Estoy profundamente emocionado. Bueno, aparte de Whitley Strieber, tenemos también aquí a otros participantes muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí podéis ver a Mike Vara, que nos va a hablar sobre la agenda oculta, la posible verdad que hay detrás de esta apertura del tema OVNI. Viene desde Estados Unidos, es conocido por sus artículos en el New York Times y está especializado precisamente en todo lo que son los vídeos presentados por el Pentágono. Tenemos también a Hugh Newman, que nos va a hablar de los misterios arqueológicos asociados con los extraterrestres, dentro de él lo que es Göbekli Tepe, y también nos va a hablar de los gigantes Nefilim, sobre todo los que estarían vinculados con las piedras de Stonehenge. Tenemos también a Lorenzo Fernández, tenemos a Santiago Camacho, Roberto Pinotti, Josep Guijarro y Light, que nos habla siempre de sus contactos con extraterrestres y con seres de luz. También estará José Antonio Caravaca, que es uno de los más interesantes investigadores aquí en España, porque este señor ha desarrollado la teoría de la distorsión. Una muy interesante teoría, muy en la línea de Jacques Vallée o Bertrand Mehaust, los franceses que siempre han sido bastante críticos, escépticos con la hipótesis extraterrestre. Caravaca plantea una cuestión inquietante, ¿no? Y es hasta qué punto nos manipulan psíquicamente y que al final hay ciertas entidades, como he dicho al principio, que no tenemos ni idea de lo que son. Bueno, también estará, como veis, el ufólogo Francisco Muró, Miguel Pedrero, Cristian Contreras, alias Dogfiles, muy conocido en Chile, Gemma Lozano, Paolo Guizzardi. Bueno, yo creo que con toda esta peña vamos a conseguir, por supuesto, este año obtener muchísima más información y muchísimo más datos de hacia dónde se va todo esto, hacia dónde se embarca la ufología a nivel mundial. Yo espero, sinceramente, veros por ahí, daros un abrazo y que, bueno, y que podamos compartir todas estas experiencias que sin duda van a ser muchas. Van a ser 3 días muy intensos, apasionantes. Más ahora con todo el jaleo que está habiendo, sabéis, con Jaime Maussan y la presentación que realizó de esas momias en el Congreso de México y que ayer precisamente publiqué un vídeo entrevista exclusiva mundial donde Jaime nos contaba que bueno, que le están poniendo pues eso, una serie de trabas muy, muy fuertes en todo esto. Yo no sé si son auténticas o no las momias presentadas. Por supuesto, no las tengo aquí y no puedo analizarlo, solo podemos intentar ser
asertivos en cuanto a lo que dicen unos y otros, intentar escuchar las dos versiones, ¿eh? Sabéis que está la cosa un poco, pues, un poco bastante enfrentada con el Ministerio de Cultura de Perú, quien pues no está precisamente de acuerdo con lo que dice Maussan, y ahí hay un lío tremendo. Pero bueno, vamos a ver si en los próximos días o las próximas semanas aquí entran en juego los que de verdad hace tiempo deberían haberlo hecho, que son los científicos, las instituciones y los institutos científicos más importantes del mundo. Son los que deberían ya, como ya dije, estar corriendo para ir a investigar todo eso. ¿Por qué? Pues porque hay una cosa que sí se le tiene que reconocer a Maussan, y es que estas momias están a disposición de la ciencia, están a disposición de que se investigue, de que se analice todo eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, aquí peleándonos unos contra otros, que no, que esto es fraude, que sí, que no. A ver, si ahí están las momias, vamos a callar bocas y vamos a investigar qué es. Ese es el tema. Que se pongan de acuerdo y que la ciencia, que debería ser la primera en investigar, antes de decir si esto es fraude o no es fraude, comprobarlo concienzudamente y exhaustivamente. Si el hombre, Maussan, está abierto, está diciendo, señores, aquí tenemos las momias, estamos abiertos a que se analicen, pues coño, ese es el tema. En vez de tanto hablar y tanto enfrentarse unos contra otros, ir a los hechos objetivos y al análisis científico más riguroso. Vamos a ver si la cosa se alivia un poco porque está muy, muy, muy tensa a nivel de estas momias. Bueno, amigos, vamos a dejar aquí este vídeo de hoy y espero veros, repito, en el Ufology World Congress, próximos días 22, 23 y 24 de septiembre. Un abrazo para todos. Chao.